En la negrura infinita, donde las estrellas se esparcen como brasas de una hoguera extinta, existe un silencio que las palabras no pueden encapsular. No es la ausencia de sonidos, sino una tensión particular del espacio, perceptible casi físicamente. En él reside la memoria de eones, comprimida en vacíos oscuros, en luminarias gélidas, en las distancias que las separan. Y a veces, en este abismo, surge un movimiento que desafía la visión habitual. Se asemeja a un susurro en la quietud, tenue, casi imperceptible, pero capaz de alterar la misma percepción de la realidad. El objeto denominado Triatlas emerge no como un simple punto en el mapa celeste, sino como una grieta en el mundo conocido. Su luz es pálida, fría, como el reflejo de una estrella extinguida hace mucho tiempo. Pero hay en él algo ajeno, que no pertenece a este tiempo ni a este espacio. Los astrónomos, habituados a la indiferencia cósmica, se detienen ante este débil destello. En medio de la labor cotidiana, en la sucesión de mediciones y cálculos, surge de repente una sensación de intrusión. No es solo una roca que atraviesa el vacío, es una señal. En la historia de la humanidad siempre ha habido momentos en que los horizontes familiares se derrumbaban ante el empuje de lo desconocido. Pero aquí, todo es diferente. Triatlas parece no solo desafiar nuestro conocimiento, sino también insinuar sutilmente. La realidad misma podría ser distinta a como la percibimos, como si en algún lugar de la oscuridad cósmica existiera un mecanismo capaz de reescribir las leyes. Este objeto se mueve con celeridad, con una velocidad excesiva. Su trayectoria atraviesa el sistema como si nunca hubiera pertenecido a él. Proviene de un lugar que nuestra mente apenas puede concebir. Su nombre no es poético, sino seco, catalogado. Pero detrás de él se oculta un misterio capaz de transformar el significado de la existencia. Y, sin embargo, en su fase inicial no es más que un punto, un destello de luz casi invisible, perdido en el infinito telón de fondo estelar. Pero son precisamente estos puntos los que tienen el poder de desmoronar universos de pensamiento. Por ahora, es solo un susurro, una tenue sugerencia de que el cosmos alberga historias que aún no sabemos leer, y que Triatlas, quizás, se convierta en una de ellas, una historia sobre cómo la misma urdimbre del espacio y el tiempo puede ser susceptible de modificación. En la práctica científica, el descubrimiento rara vez se presenta como una revelación súbita. Con mayor frecuencia, se parece a un ruido que aumenta gradualmente, apenas perceptible entre los datos habituales. En el caso de Triatlas, todo comenzó así, con una leve fluctuación en las curvas de luz de un punto insignificante captado por los algoritmos de búsqueda automática en la esfera celeste. El primer testigo no fue un ser humano, sino una máquina. El frío ojo electrónico del telescopio Atlas, escudriñando diligentemente la bóveda celeste en busca de objetos que pudieran aproximarse a la Tierra. El sistema fue concebido como una herramienta protectora, capaz de detectar a tiempo una roca o un cuerpo helado que se dirigiera hacia nuestro planeta. Pero en esta trayectoria, la máquina detectó una anomalía. Al principio, la señal parecía ser la de un asteroide estándar, uno de los miles que flotan entre órbitas. Sin embargo, los cálculos posteriores no confirmaron el escenario habitual. La órbita no se ajustaba a ningún modelo conocido. En lugar de inscribirse en la geometría serena del sistema solar, el objeto trazaba una trayectoria que parecía arrancada de otra cosmovisión. Los astrónomos examinaron minuciosamente las primeras imágenes. No había nada destacable en ellas, un punto brillante entre cientos de otros. Pero era precisamente ese punto el que se negaba obstinadamente a comportarse como lo haría un cuerpo celeste normal. Se deslizaba por el cielo, desplazándose con una velocidad angular demasiado alta para los cometas habituales. Y ya entonces, en las primeras horas de observación, surgió esa sensación particular, familiar solo para los exploradores de lo desconocido, inquietante y estimulante a la vez. El mundo está acostumbrado a pensar en los telescopios como instrumentos sin alma, pero en esas noches, Atlas pareció cobrar vida. Sus espejos y detectores
se convirtieron en una ventana, a través de la cual un nuevo misterio penetraba en la conciencia humana. Los astrónomos comenzaron a compartir mediciones recientes entre sí, comparando cifras, verificando cálculos. Al principio, reinaba el escepticismo. Otro error, otra señal errónea, algo que en la práctica de la exploración espacial siempre abunda. Pero con cada nueva serie de imágenes, quedaba más claro. No se trataba de un error. El primer reflejo en los telescopios no fue simplemente el descubrimiento de otro vagabundo interestelar. Fue el primer paso hacia la comprensión de que, posiblemente, nos habíamos topado con un fenómeno capaz de hacer temblar la propia urdimbre de la realidad física. En la profunda oscuridad del universo, brilló por primera vez una advertencia, y los científicos no podían apartar la vista de ella. La cultura humana tiene la habilidad de dominar el caos mediante la denominación. Aquello que no tiene nombre existe como una sombra indómita, pero una vez que se le da una designación, se convierte en parte del sistema, del lenguaje, del mundo. Lo mismo ocurrió con este objeto. Tan pronto como se trazaron las primeras curvas de su movimiento, recibió un nombre seco, desprovisto de cualquier entonación poética, pero en eso residía su fuerza. Tri-Atlas. Cada símbolo en este nombre guarda un código comprensible solo para los especialistas. Tri significa el tercer objeto interestelar descubierto por la humanidad. Antes de él, solo estuvieron uno, Oumuamua, y dos, Borisov. Ellos ya habían sacudido al mundo con el hecho de que los vagabundos interestelares son capaces de irrumpir en los confines del sistema solar. Pero aquí había algo diferente. La tercera aparición parecía no ser una continuación de la cadena, sino una nueva categoría. Las iniciales Atlas no son una casualidad, sino un recordatorio de que fue el sistema de telescopios Atlas el que se convirtió en su guía hacia el mundo de los hombres. Para la conciencia general, este nombre suena frío y mecánico, carente del mito de Oumuamua, con su matiz hawaiano de explorador lejano. Pero en la cultura científica, los códigos secos son anclas. Encierran respeto por el hecho, por la rigurosidad, por la disciplina de las observaciones. Sin embargo, cuanto más tiempo pronunciaban los científicos este índice, más sombrío se volvía. Detrás de las escasas letras y números se escondía una historia que, quizás, cambiaría la propia filosofía de la realidad. El nombre Tri-Atlas se congela en el silencio de las estrellas como una señal. No es el nombre de un cometa o un asteroide que pasará y será olvidado. Es un recordatorio de que el cosmos nunca fue un teatro estático donde planetas y estrellas obedecen leyes inmutables. A veces lanza nuevos actores al escenario, y cada aparición de este tipo puede transformar por completo el drama. La paradoja radicaba en que un nombre seco y sin vida se transformaba gradualmente en un símbolo. Símbolo de lo desconocido, símbolo de la invasión, símbolo de que nuestro sistema no es una isla cerrada, sino un nodo en una red de conexiones mucho más amplias. Científicos y periodistas repitieron este índice en artículos, programas de televisión, conferencias, y cuanto más sonaba, más peso místico adquiría. Las palabras tienen poder, incluso aquellas nacidas de la fría mecánica de los catálogos. Tri-Atlas se convirtió en una palabra, un espejo. Reflejaba no solo el objeto, sino también el miedo interno de la humanidad ante la posibilidad de que el mundo pudiera cambiar sin nuestro permiso. En este nombre resonaba no solo la precisión científica, sino también una presagia inacible. Cada descubrimiento en la ciencia puede concebirse como un punto en una línea de tiempo. A veces, este punto es apenas perceptible, casi casual. Otras veces, irrumpe en la historia con tal fuerza que el mundo ya nunca volverá a ser el mismo. Para 3 ATCs, el momento del descubrimiento fue a la vez silencioso y grandioso. En un observatorio oculto de las luces urbanas, los telescopios Atlas realizaban su vigilia habitual. Era un ciclo de trabajo normal, una noche sin promesas, una noche en la que la tecnología recopilaba diligentemente cifras y rastros de luz que, a la mañana siguiente, los científicos debían revisar. A primera vista, nada presagiaba nada inusual,
pero en lo profundo del conjunto de datos, entre miles de puntos y gráficos, se escondía una trayectoria extraña, que no se ajustaba a la armonía del sistema solar. Primero, la detectaron los algoritmos, calculadoras automáticas capaces de comparar cientos de miles de variantes orbitales. Identificaron el objeto como una anomalía. Una discreta marca se encendió en el sistema, alertando a los operadores. Trayectoria inusual. Esto no provocó una sensación inmediata. En proyectos de este tipo, una anomalía suele significar ruido técnico o un error banal, pero cuanto más datos llegaban, más insistentemente confirmaba la computadora. Esto no es ruido. La mañana trajo el descubrimiento a la conciencia humana. Los astrónomos, somnolientos y cansados, miraron el mapa y sintieron de inmediato la extrañeza. La trayectoria no giraba alrededor del Sol como los cometas. Pasó de largo, como si el objeto hubiera llegado de la nada, hubiera rozado el campo gravitatorio de la estrella y ya estuviera apresurándose a irse. Con cada nueva serie de cálculos, las dudas se disipaban. Ante ellos se encontraba algo que ocurre una vez por generación, un vagabundo interestelar irrumpiendo en nuestro sistema. En el mundo científico, tales descubrimientos se convierten en puntos de ebullición. Primero, cartas cautelosas a colegas. Primeros informes breves que suenan casi tímidos. Luego, una ola de discusiones, debates, hipótesis. Científicos de todo el mundo comienzan a redirigir telescopios, a atrapar las raras horas de observación para confirmar y refinar los datos. Alrededor de este débil destello de luz se forma gradualmente una red global de atención, y en algún momento, una mañana normal, se convierte en un día histórico. El objeto, que ayer era solo una marca casual en una tabla, se convierte en tema de discusión mundial. En los archivos digitales queda el registro de la fecha y la hora del descubrimiento. En el calendario de la ciencia aparece una nueva marca, el día en que Triatlas se manifestó por primera vez al mundo. Es en tales momentos cuando el ser humano siente de manera particularmente aguda su propia soledad. Un pequeño planeta, una civilización minúscula y un cosmos inmenso en el que aparece un vagabundo, capaz de sacudir los cimientos mismos del conocimiento. El momento del descubrimiento no es solo un evento, es un punto donde el infinito toca la conciencia. El cosmos siempre pareció un reino de estricta armonía. Los planetas siguen sus órbitas, obedeciendo las claras leyes de Kepler. Los cometas describen elipses alargadas, se adentran en la oscuridad y regresan siglos después. Los asteroides vagan dentro del cinturón, retenidos por la gravedad de los gigantes. La geometría de los cielos, a primera vista impecablemente ordenada, repetitiva, sujeta a ley. Pero a veces, sobre este mapa cae una mancha de tinta que rompe el dibujo. Triatlas resultó ser precisamente esa mancha. Su trayectoria se negaba a encajar en el sistema. Los astrónomos construían modelos orbitales habituales, pero cada uno de ellos se derrumbaba al compararlo con los nuevos puntos de observación. El objeto no giraba alrededor del Sol, no planeaba permanecer en su cautiverio gravitatorio. Pasaba de largo, un extraño cuya velocidad era demasiado grande para ser detenido. El lenguaje científico denominó a esto una trayectoria hiperbólica, pero detrás del término seco se escondía algo más inquietante, una invasión desde el exterior. Después de todo, una hipérbola es una señal de que el objeto provino de fuera, de las profundidades del espacio interestelar, y pronto volverá allí, dejando tras de sí solo enigmas. Tal comportamiento ya se había observado una vez con Oumuamua, luego con Borisov, pero Triatlas parecía subrayar deliberadamente que la casualidad estaba excluida. No es una anomalía única, sino parte de un fenómeno cuyas dimensiones aún no comprendemos. Como si el propio universo recordara, nuestro sistema solar es una estructura abierta y sus fronteras son permeables. Para los científicos, esto se convirtió en un desafío, ya que la mecánica celeste se basaba en la sensación de completitud. El Sol y su familia, encerrados en el espacio de sus propias líneas de fuerza. Pero la aparición de vagabundos interestelares destruía esta ilusión. La geometría del sistema
resultó ser frágil, vulnerable a las líneas caóticas que provienen del exterior. La inesperada intrusión de 3 ATCs fue como un rasguño en una superficie perfecta. Demostraba que el cosmos no es tan armónico como parece en los libros de texto. Está vivo, es impredecible, y su orden puede romperse en cualquier momento. Este objeto, deslizándose en una trayectoria inimaginable, se convirtió para la ciencia en un símbolo de que la geometría de los cielos no es un axioma, sino solo un esquema temporal al que el cosmos se adapta a regañadientes. El mundo científico está acostumbrado a las sorpresas. El cosmos ha lanzado desafíos en numerosas ocasiones, ha roto teorías, ha abierto nuevos horizontes, pero cada vez, en esos desafíos, se podía encontrar lugar para la lógica, las ecuaciones, los modelos rigurosos. Con Triatlas, todo resultó diferente. Entró en el sistema tan vertiginosamente que los primeros datos provocaron no solo interés, sino que sumieron a los científicos en un estado de asombro alarmado. La velocidad. Eso fue lo primero que hirió la imagen habitual. Era demasiado alta para que el objeto perteneciera alguna vez al sistema solar. Tal aceleración no puede explicarse solo por maniobras gravitatorias o expulsiones de materia. Triatlas pareció perforar las fronteras de nuestro cosmos como una flecha y dirigirse más allá, sin mirar atrás. Otro golpe lo asestaron los datos ópticos. Su luz no recordaba el brillo habitual de una cola de cometa. En los espectros había algo confuso, reflejos solares en polvo y hielo, que no se ajustaban a las plantillas estándar. Algunas curvas insinuaban la presencia de elementos inusuales, otras, una frecuencia de superficie imposible, como si el objeto no fuera un cuerpo natural, sino algo más. Los científicos debatían. Algunos intentaban mantener el objeto dentro de los límites del sentido común. Es un cometa, aunque extraño, aunque raro, pero un cometa al fin y al cabo. Otros afirmaban que ante ellos había un cuerpo de origen artificial, una idea que siempre sonaba en la frontera entre la ciencia y el mito. Terceros decían con cautela, quizás simplemente no tenemos una teoría que pueda explicarlo. Los observatorios mundiales redirigieron su atención. Telescopios en Chile, Hawái, España, Arizona. Todos ellos captaron la pálida luz, intentando arrancar al objeto al menos una partícula de verdad. Pero cuanto más datos llegaban, más destrozaban la imagen habitual. En lugar de claridad, nacía el caos. El shock de la comunidad científica no radicaba solo en que Triatlas resultara ser un vagabundo interestelar. El shock estaba en que no obedecía la lógica que tanto acostumbrábamos a considerar universal. Las leyes que parecían eternas, de repente, temblaron. Las preguntas cayeron sobre físicos, astrónomos, cosmólogos, y por primera vez en mucho tiempo, la ciencia se encontró en una posición donde las respuestas no se acercaban, sino que huían, junto con el objeto que se dirigía hacia los límites del sistema. Cada objeto en el cosmos deja tras de sí una historia. La luz que se refleja en su superficie lleva la firma de la química, el movimiento, la firma de la gravedad, la estructura, la firma del origen. Pero en el caso de Triatlas, la historia parecía escrita en un idioma que nadie sabía leer. Las primeras observaciones espectrales prometían respuestas. Los científicos esperaban las líneas familiares de agua, carbono, metales, aquellos elementos que forman la base de los cuerpos planetarios, pero en su lugar se toparon con picos caóticos que no encajaban en la base de datos. Parecía que la superficie del objeto jugaba con los rayos de luz, distorsionándolos de tal manera que cada nuevo resultado contradecía al anterior. Hubo noches en las que los espectros indicaban una naturaleza helada, como la de un cometa, pero en otras noches el objeto reflejaba la luz como si fuera pétreo, seco, desprovisto de sustancias volátiles. A veces, brillaba más de lo esperado para un cuerpo de su tamaño, como si existiera un halo invisible a su alrededor. Todo esto no conformaba un retrato unificado. Las huellas dejadas en el rango de radio también desconcertaron. Las antenas registraban ligeras fluctuaciones, un ruido que no podía atribuirse a ninguna naturaleza conocida. Era demasiado débil para hablar de una señal consciente y demasiado extraño para explicarlo como un simple efecto de fondo. Lo más aterrador
Era la sensación de contradicción interna. Si uno se fiaba de algunos datos, Triatlas era un cometa; si de otros, parecía un asteroide. Pero existía una tercera versión, que simplemente no debía existir. La combinación de sus propiedades parecía como si alguien hubiera ensamblado el objeto con materiales incompatibles y lo hubiera lanzado al espacio. En los artículos científicos aparecían frases como reflexión anómala, aceleración inexplicable, espectro inestable, pero detrás de ellas se ocultaba una simple perplejidad humana. Los científicos veían huellas que no podían ser reales. Parecía un espejismo en el desierto. Los datos existían, pero cuanto más se acumulaban, más se desvanecían en las manos. Así surgió la sensación de que Triatlas llevaba consigo no solo masa física, sino también un enigma informativo. Dejaba huellas que no debían existir, como poniendo a prueba la capacidad de la humanidad para mirar en las profundidades del cosmos y reconocer que, a veces, las respuestas yacen más allá de la lógica. La ciencia se sostiene sobre los números. Las majestuosas imágenes del universo, la metáfora y la poética, todo eso es secundario. En la base está el número, la aritmética estricta, que no se somete a las emociones. Y son precisamente estos números, secos e impasibles, los primeros en dar la alarma sobre Triatlas. Los cálculos mostraron que su velocidad superaba el umbral de retención solar. Entró en el sistema sin someterse a la atracción y saldrá con la misma libertad. Esta cifra parecía casi absurda, como una brecha entre lo familiar y lo imposible. Los científicos están acostumbrados a que incluso los cometas más salvajes, al final, se sometan a la gravedad. Pero aquí, la gravedad resultó ser impotente. Otro número, su brillo. Al acercarse al Sol, el objeto no demostraba el comportamiento esperado. Si fuera un cuerpo helado, a su alrededor debería haber surgido una cola de cometa. Evaporación, un velo de campo. Pero Triatlas permanecía casi puro, a veces brillando con extraños impulsos de luz, y luego volviendo a apagarse. Las fórmulas que vinculan el brillo con la masa daban resultados contradictorios. Demasiado ligero para tal velocidad, demasiado tenue para tales dimensiones. Los astrónomos construían modelos. Las computadoras calculaban órbitas, masas, densidades, pero cada nueva entrada se convertía en una trampa. Algunos números llevaban a la conclusión de que el objeto era demasiado denso para ser un cometa. Otros insinuaban que era demasiado frágil para ser un asteroide. La aritmética se desmoronaba como una torre de arena, socavada por una ola invisible. Fría aritmética de las estrellas, llamó uno de los astrofísicos a sus notas. Escribió que el cosmos rara vez miente y que en los números siempre se esconde la respuesta. Pero en el caso de Triatlas, los números no cuadraban. Estaban allí como guardianes silenciosos, negándose a revelar el secreto. Parecía un juego. El cosmos lanzaba ecuaciones, y el hombre intentaba resolverlas. Pero en cada solución quedaba una grieta. Los números fríos no calentaban con la verdad, solo subrayaban lo poco que entendemos. Triatlas se convirtió no solo en un objeto de observación, se transformó en un acertijo matemático, para el cual las leyes de la mecánica celeste parecían incompletas. Y en esta impasible aritmética, los científicos sintieron por primera vez la posibilidad de que el propio lenguaje de los números no siempre sea capaz de explicar el susurro del cosmos. Cada vagabundo interestelar lleva consigo la impronta de un sistema ajeno. Es como un fragmento arrancado de un círculo planetario que una vez giró alrededor de un sol lejano. Pero en el caso de Triatlas, sonaba como un eco que se perdía en las profundidades abisales, como si en su trayectoria, su luz, sus rarezas, se ocultara un mensaje sobre mundos que nunca veremos. Los científicos intentaron imaginar su pasado. ¿Qué estrella fue su cuna? ¿Fue parte de un planeta destruido por fuerzas de marea o un cuerpo helado cometario expulsado en un momento de reordenamiento caótico del sistema? Quizás vagó durante millones de años, cruzó los brazos de la galaxia, hasta que una gravitación casual lo dirigió hacia nuestro Sol. Pero en estas versiones no había armonía. Demasiados detalles no encajaban. Parecía que el objeto no provenía de un solo mundo, sino de muchos. Sus características insinuaban hibridación.
una mezcla de naturalezas incompatibles. Esto daba lugar a una suposición. Tri-Atlas, un mensajero no solo de un sistema, sino de la galaxia misma, portador de una historia recopilada en los cruces de caminos gravitatorios. Algunos astrónomos hablaban de él como un arqueólogo galáctico. En su material, si se pudiera estudiar de cerca, podrían conservarse diminutas huellas de otras químicas planetarias. En su trayectoria, podría reflejarse la interacción con fuerzas que no tienen análogos en nuestro sistema solar. Llevaba consigo una memoria, como codificada en la materia. Y sin embargo, cuanto más intentaban los investigadores vincularlo con sistemas concretos, más crecía la sensación de desamparo. Tri-Atlas era como un eco, un sonido que tiene una fuente, pero ésta se ha perdido en el tiempo y el espacio. El objeto permanecía sin dirección, sin patria, pero con una advertencia innegable de que en algún lugar de las profundidades del cosmos existen mundos que aún ni siquiera nos hemos atrevido a imaginar. El eco de mundos lejanos en él sonaba suave, pero insistente. Recordaba que el cosmos no es un escenario cerrado, sino una red de historias entrecruzadas, y que cada vagabundo interestelar es una carta sin remitente, un mensaje que solo puede ser leído por aquellos que están dispuestos a escuchar el silencio. Cada cuerpo celeste no es solo un trozo de materia que vuela a través del vacío, es un archivo. En sus minerales, hielos y cristales, yace el recuerdo de eventos sucedidos hace millones e incluso miles de millones de años. Los cometas transportan el hielo primordial de la época del nacimiento de los sistemas. Los asteroides guardan las marcas de impactos y desintegraciones. Los planetas absorben en su corteza las huellas de dramas geológicos. Toda la materia del cosmos es portadora de información. Pero el objeto llamado Tri-Atlas resultó ser especial. Su memoria no se dejaba descifrar con métodos habituales. En sus espectros no aparecían líneas claras. En sus datos no había la secuencia esperada. Parecía que el objeto, cual antiguo manuscrito escrito en una lengua extinta, ocultaba su historia. Los científicos especulaban si no se trataba de un cuerpo donde se entrelazaban varias historias de materia y oscuridad, pues la hipótesis de la materia oscura siempre flotaba en el ambiente. Nos rodea. Su masa determina el movimiento de las galaxias. Su influencia se siente en todas partes, pero su naturaleza permanece invisible. ¿Y si Tri-Atlas fuera un fragmento de la interacción entre la materia ordinaria y la oscura? ¿Y si contuviera capas que solo nacen en regiones donde los dos mundos se cruzan? Tal idea parecía audaz, casi sacrílega, pero explicaba las rarezas. Su aceleración, incomprensible para las leyes gravitatorias, su luz variable, su discordancia con la física conocida. Quizás no era solo un cuerpo, sino una frontera, una marca viviente de que entre la materia luminosa y la oscuridad existe una transición, la memoria de la materia y la oscuridad. Así empezaron a llamarlo, en notas filosóficas. Este objeto no era un simple visitante interestelar. Podía ser un portador de información que ningún telescopio, espectrómetro o ecuación pudiera captar. Información de que el mundo es más complejo de lo que parece. La idea de que el cosmos guarda sus secretos en rocas y hielos no es nueva, pero la noción de que los guarda en alianzas con la oscuridad invisible era aterradora. Tri-Atlas podría ser no solo un fragmento de un sistema lejano, sino un recordatorio. La propia teluria de las leyendas. Más allá de sus límites, se extiende otro tejido, negro y silencioso, y a veces se manifiesta a través de viajeros que surcan nuestro sistema, dejando tras de sí un susurro de interrogantes. El mayor desconcierto que dejó Tri-Atlas se relaciona con su velocidad. El cosmos alberga innumerables objetos veloces, cometas expulsados por la gravedad de gigantes, asteroides acelerados en colisiones catastróficas, partículas que se mueven casi a la velocidad de la luz. Pero la aceleración de este viajero no encajaba en ninguna categoría conocida. Al principio, los astrónomos sugirieron una explicación estándar: el efecto de propulsión a chorro. En los cometas, el gas y el polvo se evaporan bajo la luz solar, creando micromotores invisibles que alteran la trayectoria. Pero en el caso de Tri-Atlas, todo era diferente.
Sí, su camino se curvaba, pero no se detectaban evaporaciones, ni cola, ni halo de campo, solo vacío. Parecía que el objeto cambiaba de dirección sin causa aparente. Esto desató una tormenta en la comunidad científica. Algunos insistían en que simplemente veíamos mal, que las evaporaciones eran demasiado pequeñas, demasiado escasas. Otros señalaban que incluso emisiones mínimas deberían dejar rastro en los espectros, pero no había rastro alguno. Por lo tanto, actuaba una fuerza de otro tipo. En artículos teóricos empezaron a aparecer las palabras aceleración anómala. Las escribían con cautela, como si temieran dar rienda suelta a la imaginación, pero la cifra en sí misma seguía siendo un hecho. Tri-Atlus se movía como si alguien lo empujara desde dentro, como si su curso estuviera prescrito en un mapa invisible. Algunos científicos recordaron las anomalías gravitatorias, esas extrañas desviaciones que a veces se observaban al pasar naves espaciales cerca de planetas. Quizás Tri-Atlus fue testigo de interacciones con campos que aún no comprendemos. Quizás cruzó una capa espacial donde actúan fuerzas que no se ajustan a las ecuaciones conocidas. Pero cuanto más buscaban explicaciones, más crecía la sensación de que estábamos ante no solo un cuerpo, sino un fenómeno. La aceleración cósmica de Tri-Atlus se convirtió no solo en un problema científico, sino en un símbolo, un recordatorio de que el universo sabe mover sus piezas en el tablero sin revelar las reglas del juego. En los fríos gráficos de su movimiento se ocultaba un desafío. Si la naturaleza de esta aceleración es desconocida, entonces nuestras leyes son solo una aproximación. Y quizás Tri-Atlus nos mostró que el espacio sabe respirar, empujar y dirigir, de formas que aún no hemos aprendido a comprender. Cuando los astrónomos se encuentran con un objeto anómalo, invariablemente dirigen hacia él radiotelescopios. La banda de radio es otro lenguaje del cosmos, el habla invisible del universo. Por ella hablan los púlsares, emitiendo latidos regulares de tiempo. Por ella susurran galaxias lejanas, cuya radiación de fondo aún lleva vestigios del nacimiento del espacio. Por ella a veces resuenan también ruidos terrestres, reflejados y mezclados con el fondo celeste. De Tri-Atlus esperaban al menos un eco, aunque fuera débil, caótico, pero perceptible. En los viajeros interestelares siempre existe la posibilidad de captar el reflejo de radio del viento solar en la superficie, interacciones con campos magnéticos, restos de actividad cometaria. Pero en su lugar, los detectores registraron un silencio casi perfecto. Este silencio era aterrador. En los espectros, ni siquiera había líneas débiles que pudieran atribuirse a procesos estándar. No había silbidos característicos de partículas chocando con campos magnéticos. No había ecos reflejados en superficies irregulares. Tri-Atlus se movía, pero estaba en silencio. Algunos investigadores comparaban este silencio con el vacío de los agujeros negros, lugares donde todo desaparece excepto la sombra misma. Otros veían en ello una metáfora. El objeto, al parecer, no quería revelar su naturaleza, y aunque la mayoría atribuía el silencio a la debilidad de las señales, a la gran distancia, a las limitaciones de los receptores, la sensación interna era otra. El silencio en la banda de radio parecía no una ausencia de información, sino un ocultamiento consciente, como si el objeto no solo no emitiera, sino que se negara a emitir, como si se moviera por el sistema dejando tras de sí un corredor vacío en el que ninguna onda se detenía. Para la ciencia, esto se convirtió en una paradoja, ya que incluso Oumuamua, aunque no mostró señales de radio evidentes, sí dejaba ruidos que podían interpretarse como naturales. Tri-Atlus, sin embargo, no daba nada. El silencio de radio era demasiado puro, demasiado perfecto, como si la radiación cerca del objeto fuera aniquilada por algo invisible. Y entonces surgió una idea inquietante y filosófica. Quizás, por primera vez, nos enfrentábamos a un cuerpo que no solo transportaba materia, sino que sabía gestionar la información. Si la materia es un archivo, entonces el silencio de Tri-Atlus se convirtió en una página arrancada de un libro. Los astrónomos miraban los gráficos vacíos y comprendían. A veces,
La ausencia de datos puede ser la señal más potente. La luz es el lenguaje principal de la astronomía. Lleva a los telescopios terrestres las imágenes de mundos lejanos, refleja el pasado de las estrellas, indica la composición de la materia. Pero la luz también puede ser engañosa, puede crear ilusiones, difuminar contornos, ocultar bajo el disfraz del resplandor aquello que no debe ser visto. Con Tri-Atlus sucedió exactamente eso. La óptica comenzó a disputar con la imaginación. Las fotografías obtenidas por los observatorios más grandes parecían contradictorias. En algunas imágenes, el objeto se asemejaba a un cometa común, un núcleo diminuto, un halo apenas perceptible, un tenue resplandor. En otras, se presentaba como un asteroide denso, brillando demasiado intensamente para su tamaño, como si su superficie estuviera cubierta de una capa especular. Hubo incluso tomas donde Tri-Atlus aparecía duplicado, como si su forma cambiara con cada ángulo de visión. Los científicos entendían que la óptica podía inducir a error. Las distorsiones atmosféricas, el ruido de los detectores, la sensibilidad limitada de las matrices. Todo esto podía generar una ilusión, pero las imágenes discrepaban demasiado insistentemente entre sí, como si el objeto mismo cambiara de máscara. La imaginación no podía quedarse al margen. Cada nueva toma provocaba un aluvión de hipótesis. Algunos veían en él un fragmento de un planeta destruido, otros una nave espacial enmascarada. Unos terceros hablaban con cautela de un fenómeno que no podía encajar en las categorías conocidas. La espectroscopía también echó leña al fuego. En algunas observaciones, las líneas hablaban de hielo, en otras de roca. A veces, en los espectros aparecían picos que recordaban rastros de metales, pero desaparecían tan rápido como surgían. El objeto, al parecer, discutía con los instrumentos, respondía a sus preguntas con burla. Al final, los investigadores tuvieron la sensación de que no miraban una cosa, sino un reflejo, como si Tri-Atlus fuera un espejo que mostraba a cada observador lo que esperaba ver, y al mismo tiempo destruía sus expectativas. Este juego de luz y sombra convirtió al objeto en un enigma no solo físico, sino también filosófico. Pues si la óptica discute con la imaginación, si los datos y las interpretaciones divergen, ¿dónde está el límite entre el conocimiento y el espejismo? Tri-Atlus se convirtió en un símbolo de que incluso la luz, el aliado más confiable de la ciencia, puede resultar un engaño, y que a veces el cosmos nos habla no con palabras directas, sino con un enigma dejado en un reflejo en las lentes. La gravedad es la ley suprema que une el universo. Rige las órbitas de los planetas, la caída de las piedras, la formación de las galaxias. No se puede apagar, no se puede evitar. Es el tejido silencioso sobre el que está escrito todo el cosmos. Pero Tri-Atlus, como si violara el juramento de la creación, puso esta ley en tela de juicio. Cuando los astrónomos comenzaron a analizar la trayectoria del objeto, surgieron discrepancias. Su movimiento parecía como si la gravedad del Sol actuara sobre él de forma incompleta. Por supuesto, había aceleración, pero no coincidía con los cálculos precisos. En las pequeñas desviaciones se escondía un enorme problema. Si al menos un objeto no obedece las leyes, entonces las leyes mismas están incompletas. Para los científicos, esto fue un desafío doloroso. La teoría de Newton y su continuación relativista de Einstein describen la gravedad como universal, pero Tri-Atlus parecía insinuar que había una excepción. Quizás su materia interactuaba con el campo gravitatorio de forma diferente a la materia conocida. Quizás estaba conectado a una sustancia invisible que debilitaba la acción de las fuerzas. O quizás observábamos un efecto perteneciente a otro nivel de realidad física. Surgieron audaces suposiciones. Quizás el objeto llevaba una pantalla gravitatoria, una estructura que apagaba la atracción. O quizás estaba relacionado con la materia oscura, que alteraba el equilibrio de fuerzas a su alrededor. Algunos cosmólogos incluso admitieron que Tri-Atlus era una ventana a otro régimen del espacio, donde la gravedad opera según otras leyes. Pero lo más aterrador era la sensación de que estábamos viendo una grieta. Si la gravedad no es absoluta, entonces toda la arquitectura de la cosmología se derrumbará.
Desde el movimiento de los planetas hasta la forma del universo, todo se sostiene sobre esta base. Y si un objeto que pasó cerca de la Tierra puede ponerla en duda, entonces la humanidad se encuentra al borde de una nueva comprensión, que puede ser demasiado grande para la percepción. La gravedad siempre pareció el cimiento silencioso, pero Tri-Atlus nos hizo sentir su inestabilidad, como si el cosmos hubiera levantado el velo por un instante y mostrado que incluso el tejido más fuerte del universo puede ondular. Y quizás este viajero sea solo la primera insinuación de que la verdadera naturaleza de las fuerzas aún está oculta a nuestros ojos. En física se suele decir, el espacio y el tiempo son inseparables. Forman un único lienzo, un tejido en el que cada partícula, cada estrella, cada galaxia deja su huella. Este tejido se curva bajo el peso de las masas, oscila con ondas nacidas en colisiones de agujeros negros, y se expande bajo la presión de la enigmática energía oscura. Estamos acostumbrados a pensar en él como algo fundamental e inmutable, pero el movimiento de Tri-Atlus nos hizo reflexionar. ¿Y si este tejido no fuera tan estable? La trayectoria del objeto parecía como si no solo volara a través del espacio, sino que lo estuviera rasgando. En las mediciones surgían desplazamientos que no se explicaban por la gravedad ni por las evaporaciones. Parecía como si Tri-Atlus portara un tipo de interacción diferente, no con las masas, sino con la geometría misma del cosmos. Algunos observadores lo describieron como un deslizamiento sobre la superficie de un campo invisible, como si el objeto hubiera encontrado el camino más corto a través de las arrugas de la realidad. Los físicos supusieron con cautela que quizás nos enfrentábamos a la manifestación de efectos que los teóricos solo habían mencionado en ecuaciones. El espacio-tiempo no siempre es liso. A escalas microscópicas puede ser rasgado, espumoso, cuánticamente turbulento. Y si Tri-Atlus estuviera de alguna manera relacionado con esta estructura profunda, su camino podría haber alterado el patrón habitual del movimiento. En los artículos más audaces surgía la idea. El objeto no solo se mueve por nuestro universo, sino que temporalmente altera su tejido. Como una aguja que atraviesa una tela, deja una cicatriz microscópica, imperceptible a la vista, pero perceptible para las ecuaciones. Quizás por eso, su aceleración no obedecía a las leyes conocidas. Usaba otras reglas, accesibles solo para aquellos que saben interactuar con la arquitectura profunda de la realidad. El horror filosófico de este descubrimiento radicaba en que, por primera vez, podíamos observar algo que insinuaba la mutabilidad de la base misma de la existencia. Si el tejido del espacio-tiempo puede ser perturbado, entonces la realidad no es absoluta. Es plástica, maleable, vulnerable. Y Tri-Atlus se convirtió en quien mostró esta vulnerabilidad por primera vez. Mirábamos un pequeño punto de luz y comprendíamos que, quizás, a través de tales viajeros, el cosmos demuestra su verdadera naturaleza. No un orden eterno, sino un equilibrio inestable. No un tejido inmutable, sino un lienzo frágil que puede ser arrugado, doblado y quizás, algún día, rasgado. La ciencia está acostumbrada a que el mundo se describa con números. Incluso los fenómenos más extraños, si se observan y analizan durante el tiempo suficiente, acaban cediendo a las ecuaciones. Así nació la mecánica celeste de Newton. Así se explicaron las órbitas de los planetas. Así Einstein reescribió el concepto mismo de espacio y tiempo. Pero con Tri-Atlus ocurrió lo que muchos científicos llamaban en conversaciones privadas una pesadilla matemática. Trayectoria, velocidad, reflexión de la luz, ausencia de señal de radio. Cada una de estas características por separado tendría una explicación, pero juntas formaban una imagen que no podía encajar en ninguna fórmula. Los intentos de construir modelos parecían un proceso tortuoso. Cualquier ecuación que lograban formular daba resultados absurdos. Algunas fórmulas insinuaban una masa menor que la de un pequeño asteroide, otras una densidad mayor que la de los núcleos planetarios metálicos. Los físicos intentaban adaptar las leyes de la mecánica celeste, añadiendo correcciones, pero donde un modelo convergía, inmediatamente se desmoronaba en otro lugar. Parecía que la propia matemática se resistía a aceptar este objeto. Se oponía a los números, como un tejido vivo,
se opone a un implante extraño. Particularmente doloroso fue que incluso la teoría general de la relatividad no proporcionaba una imagen clara. Normalmente, sus ecuaciones permiten predecir todo, desde las órbitas planetarias hasta la curvatura de la luz alrededor de los agujeros negros. Pero al introducir en ellas los parámetros de Triatlus, estas empezaron a comportarse como arenas movedizas. Las soluciones se iban al infinito, se fragmentaban en ramas inestables, dejando a los investigadores con las manos vacías. Algunos teóricos se atrevieron a decir en voz alta: estamos ante una imposibilidad. Esto es lo que la ciencia menos ama. Suena a derrota, pero en el caso de Triatlus, se convirtió en realidad. El objeto existía, los datos estaban registrados, pero su existencia no se confirmaba con ecuaciones. La imposibilidad matemática de Triatlus se convirtió no solo en un problema de astronomía, se convirtió en una grieta en los cimientos de la ciencia, pues si al menos un objeto real no puede ser descrito matemáticamente, entonces la idea misma de la universalidad de los números está en duda. Quizás la matemática no es el lenguaje de la naturaleza, sino solo nuestro imperfecto espejo, y al mirarnos en él, no siempre vemos el verdadero rostro de la realidad. Para los filósofos, esta conclusión fue aterradora y hermosa a la vez. Los números dejaban de ser símbolos divinos de verdad eterna. Se convertían en herramientas, a veces impotentes, y entonces solo quedaba el propio objeto, frío, real, inaccesible para las fórmulas, como una piedra caída en el centro de las ecuaciones, y que dejaba tras de sí solo círculos de imposibilidad. Cuando la ciencia se enfrenta a la imposibilidad, recurre a las teorías más audaces, y una de ellas es la hipótesis del multiverso, la idea de que nuestro universo es solo uno entre muchos. Hace tiempo que ronda en las mentes de físicos y filósofos. La mayoría la considera una abstracción, una hermosa imagen matemática. Pero Triatlus hizo que algunos la vieran de otra manera, como una posible explicación de su naturaleza. Si el objeto no obedece nuestras leyes, quizás proviene de otro conjunto de leyes. Quizás es un invitado de un universo paralelo, donde el espacio y el tiempo están organizados de forma diferente, donde la gravedad es más débil o más fuerte, donde la materia interactúa según otras reglas. Sus propiedades anómalas entonces se convierten no en un enigma, sino en una consecuencia de una física diferente. Los cosmólogos dibujaban modelos en los que el universo existe como burbujas en un vasto océano de materialidad. A veces se tocan, a veces se cruzan. En esos raros momentos es posible la fuga de objetos. Triatlus, en esta perspectiva, era precisamente eso, un fugitivo, un cuerpo que se deslizó accidentalmente a través de la frontera de los mundos. Esta versión parecía increíble, pero explicaba muchas cosas. Su aceleración anómala podía interpretarse como una consecuencia de la interacción con otros campos, su espectro contradictorio como un reflejo de una química ajena, que no coincidía con las tablas de elementos conocidas. Su silencio de radio como una señal de que no solo transportaba materia, sino también otras leyes de información. Para la filosofía, esto fue un shock. Si el objeto proviene realmente de otro universo, entonces nuestro lugar en el cosmos no es el centro, ni una excepción. Somos solo una de las infinitas variaciones, una variación sobre el tema de la realidad. Triatlus, entonces, se convierte no en una piedra que vuela por el espacio, sino en una carta desde el más allá del ser. Pero, ¿cómo comprobarlo? ¿Cómo demostrar que no es nuestro, sino ajeno? La ciencia no tenía herramientas para distinguir mundos. Solo quedaba la conjetura. Quedaba la mirada al multiverso, una hipótesis que podía explicarlo todo y nada. Y sin embargo, la idea de que habíamos observado el primer puente entre mundos perduraba. Triatlus, quizás, no fue solo un viajero de las profundidades de la galaxia, sino un testigo de que el universo es múltiple. Y su aparición se convirtió en el primer recordatorio de que más allá del horizonte conocido se esconden otras leyes, otros cosmos, otros reflejos de la realidad. Al borde de la comprensión, donde la materia deja de ser sólida y familiar, yace el mundo de los campos cuánticos. Todo lo que vemos, estrellas, planetas, incluso los viajeros interestelares,
son solo excitaciones de estos océanos invisibles. El espacio está lleno de oscilaciones invisibles, nacidas en los primeros instantes después del Big Bang. Y cuando Triatlus entró en el sistema solar, algunos investigadores se atrevieron a pronunciar por primera vez. Quizás está relacionado no con la materia ordinaria, sino con la base cuántica misma del cosmos. En su movimiento, desprovisto de explicaciones habituales, se adivinaba una extraña lógica, como si el objeto siguiera no las leyes de la mecánica celeste, sino ritmos marcados por campos invisibles. La aceleración, desprovista de causa visible, podía leerse como una interacción con la energía del vacío, esa misma fuerza misteriosa que, quizás, es responsable de la expansión acelerada del universo. Los físicos intentaban captar indicios en sus espectros, y a veces veían picos, no parecidos a líneas químicas, sino que recordaban oscilaciones, como si el propio objeto resonara con el campo cuántico. Esta idea parecía una audacia científica: considerar por primera vez un cuerpo celeste no como un trozo de materia, sino como un nodo, una localización en el tejido mismo del campo. En círculos filosóficos, esto dio lugar a metáforas. Triatlus fue llamado el susurro del vacío, la voz de la espuma cuántica. Pues si realmente está conectado con la energía profunda del espacio, entonces su aparición podría no ser casual. Quizás no es un viajero, sino una manifestación de una realidad oculta, una forma temporal surgida del burbujeante mar de fluctuaciones cuánticas y que vuelve a él. Esta versión explicaba su silencio de radio. El objeto no debería emitir si no es materia, en el sentido habitual. Justificaba también la imposibilidad matemática. Las ecuaciones de la mecánica celeste son impotentes aquí, pues describen el mundo de los cuerpos, no el mundo de los campos. Pero con esta idea llegó también el miedo. Si Triatlus es un susurro de los campos cuánticos, entonces el cosmos es capaz de manifestar en nuestra realidad formas que no tienen origen en estrellas o planetas. Tal vez el universo mismo es capaz de generar mensajes desde la nada, y nosotros somos simples espectadores de uno de ellos. El susurro de los campos cuánticos resultó ser la explicación más silenciosa y más sobrecogedora. Sugería: el mundo que conocemos como realidad es solo una superficie, y más allá yace un océano, donde nacen y se desvanecen entidades, de las que aún no sabemos ni siquiera cómo preguntar. A veces, el cosmos parece un espejo, que refleja no la realidad misma, sino su espectro. Los científicos que observaron el Triatlas empezaron a percibir precisamente esa naturaleza. No era un cuerpo, sino una imagen, un espejismo, un destello que podría pertenecer no solo al espacio, sino también al tiempo. Algunas investigaciones insinuaban que su trayectoria se comportaba como si el objeto no viniera del pasado, sino del futuro. Claro, en sentido estricto sonaba como una metáfora, pero los datos presentaban extrañezas difíciles de explicar de otra manera. En los cálculos surgían desviaciones, como si el objeto estuviera simultáneamente en varios planos temporales. En los trabajos teóricos empezaron a aparecer modelos audaces. ¿Y si el Triatlos no fuera un cuerpo material, sino la estela de una onda temporal? Así como las ondas en la superficie del agua conservan la forma de un barco que ya ha desaparecido en el horizonte, él podría ser el eco de acontecimientos que aún no han ocurrido. Algunos cosmólogos lo relacionaban con los efectos de la inflación del universo. En los primeros instantes tras el Big Bang, el espacio-tiempo oscilaba tan violentamente que estas vibraciones podrían haber dejado impresiones, ecos, que miles de millones de años después se manifestarían en forma de objetos extraños. El Triatlas se convertía entonces no en un mensajero de una estrella lejana, sino en un espejismo emergente del cosmos primordial. Para los filósofos, esto era especialmente fascinante, porque si realmente fuera un fantasma temporal, significaría que el futuro ya existe en algún lugar en las profundidades del tejido de la realidad, listo para manifestarse. Entonces, el Triatlas no sería solo un viajero interestelar, sino una señal de que el tiempo es no lineal, de que puede comprimirse, reflejarse, superponerse. Pero junto con ello, nacía también el miedo. Si vemos un espejismo del futuro, podemos influir en él,
¿O es solo una huella inevitable de sucesos que están por ocurrir? El Triay Atlas, bajo esta luz, se convertía no en un cuerpo ni en una nave, sino en una crónica cuyas páginas ya estaban escritas antes de que tuviéramos tiempo de abrir el libro. La crónica de los espejismos cósmicos permanecía como una hipótesis sin verificar, pero en su poética resonaba aquello que se sentía tan agudamente al mirar el objeto. No solo existe, sino que simultáneamente fue y será, y precisamente por eso su naturaleza parecía tan esquiva. En la historia de la ciencia, siempre ha existido una tensión entre el objeto y quien lo estudia. El observador nunca es neutral. El acto mismo de medir altera la percepción. En la mecánica cuántica, esto se convirtió en un dogma. Una partícula existe en un estado de probabilidad hasta que se observa. Con el Tri-Atlas, esta paradoja trascendió el laboratorio y rozó el cosmos. Cuanto más tiempo lo fijaban los telescopios, más contradictorios se volvían los datos. Parecía que cada nueva medición aniquilaba la anterior. Una serie de observaciones afirmaba que el objeto reflejaba la luz como un cuerpo helado, otra como una roca, una tercera que era demasiado brillante para su tamaño. Los datos parecían deslizarse entre las interpretaciones, rehusándose a permanecer en una sola forma. Algunos investigadores bromeaban diciendo que el Tri-Atlas se comportaba como una partícula cuántica del tamaño de una montaña. Pero en esa broma resonaba la inquietud. ¿Acaso la escala del universo se rige por las mismas paradojas que el mundo microscópico? ¿Podría un viajero interestelar estar en un estado de superposición mientras no se le observa? Aún más aterrador fue la desaparición de los datos. Varias series de espectros, cuidadosamente registradas, al ser procesadas de nuevo, resultaban corrompidas, como si alguien las hubiera borrado de los archivos. Señales de radio que registraban un ruido débil, al ser analizadas con más detalle, se desvanecían en las estadísticas. Fotografías donde el objeto lucía inusual, al recalibrarlas, perdían esas características. Esto recordaba que el propio proceso de observación podía destruir parte de la verdad. En ensayos filosóficos se empezó a hablar. El Triay Atlas nos mira de vuelta. Esta frase sonaba metafórica, pero reflejaba la esencia. Cuanto más intentaba la humanidad atraparlo en la red de la ciencia, más se le escapaba, como si el propio acto de observación se convirtiera en parte del fenómeno. La paradoja del observador convirtió al Triay Atlas en un espejo. Mostraba no solo el cosmos, sino a los propios científicos, su sed de control, su esperanza de estabilidad, su miedo a lo desconocido. Cada telescopio dirigido hacia él se convertía no solo en una herramienta, sino en un autor en el drama. Y el objeto, como si lo sintiera, respondía con silencio, mutabilidad, evasión. Así surgió la idea. Quizás nunca sabremos qué fue realmente, porque el propio proceso de conocimiento lo altera. El Tri-Atlas no es solo un viajero interestelar. Es una lección de que la realidad y el observador son inseparables, y de que a veces el misterio existe precisamente para permanecer como tal. Existe la hipótesis de que los fenómenos más extraños del cosmos no están relacionados con procesos locales, sino con las huellas más antiguas dejadas en el momento del nacimiento del universo. La inflación, un episodio breve casi inimaginable, en el que el universo, en las primeras fracciones de segundo tras el Big Bang, se expandió a escalas monstruosas, estirando el espacio más rápido que la velocidad de la luz. Este destello creó el propio tejido del cosmos, la distribución de la materia, las fluctuaciones de energía, las direcciones de las futuras galaxias. Y algunos científicos empezaron a preguntarse si el Tri-Atlas no llevaba consigo el eco de esa antigua expansión, porque en su movimiento se adivinaban extrañas oscilaciones, como si el objeto no solo obedeciera a las leyes de la gravedad, sino que siguiera otros ritmos, como si en su trayectoria se reflejaran las ondas residuales de la inflación, oscilaciones profundas del espacio, congeladas en el cosmos hace miles de millones de años. Su aceleración y sus desviaciones podrían entonces no ser propiedades del cuerpo en sí, sino reacciones a patrones invisibles
dejados en el tejido del universo. Esta idea sonaba a locura, pero explicaba muchas cosas. Si en el objeto quedaban impresas las huellas primigenias de la inflación, entonces no era solo una roca de un sistema lejano, era un archivo antiguo, un fragmento en el que se podían leer los primeros instantes del tiempo. Su química extraña, sus anomalías espectrales, podrían ser herencia de esas energías que existían mucho antes de la formación de los átomos habituales. Los filósofos vieron en esto un significado casi místico. Si el Triatlas realmente llevaba el eco de la inflación, entonces la humanidad se había enfrentado por primera vez a un testimonio material del nacimiento del universo, no a través de indicios indirectos, no a través de radiaciones de fondo, sino a través de la presencia física de un objeto que había conservado el aliento del principio. Pero con esta idea llegaba también un temblor, porque si tales objetos eran posibles, podían albergar no solo memoria, sino también otras leyes. Podrían ser fragmentos de una física diferente, capaces de invadir nuestro sistema como esquirlas de un antiguo cataclismo. Y entonces, el Triatlas no sería solo un testimonio del pasado, sino un recordatorio. El propio universo guarda en su interior las cicatrices de su propio nacimiento, y estas cicatrices pueden revivir. El eco de la inflación del universo, quizás, por primera vez, resonó no en ecuaciones, sino en un objeto real que pasó junto a nosotros. Recordó que el cosmos no solo es infinito, sino antiguo, y que en cada uno de sus errantes puede sonar la memoria de un tiempo en que el propio tiempo apenas comenzaba su carrera. Para tocar el misterio del Triatlas, la humanidad recurrió a sus ojos y oídos más perfectos. Herramientas creadas para leer el cosmos: telescopios, satélites, radiotelescopios. Cada uno se convirtió en parte de un gran experimento, donde el objeto no era solo un objetivo, sino una prueba de resistencia para toda nuestra ciencia. El primer guardián fue el sistema Atlas, que dio nombre al objeto. Sus cámaras captan débiles destellos y movimientos, buscando amenazas para la Tierra, pero tras el descubrimiento, la atención se desplazó a los gigantes. Observatorios en Hawái y las Islas Canarias redirigieron sus espejos. En Chile, los telescopios de la ESA comenzaron a fijar la luz, intentando descomponerla en espectros. Incluso observatorios espaciales como el Hubble fueron movilizados para observar al errante, pero ni siquiera eso fue suficiente. Radiotelescopios en diferentes puntos del planeta escuchaban el vacío, buscando indicios de un susurro. Arecibo, incluso antes de su trágico final, dirigió su antena hacia él. La red Very Large Array estiraba sus oídos hacia el cielo, como intentando atrapar una respiración. Todos estos instrumentos trabajaron al unísono, transformando la Tierra en un único sistema nervioso, concentrado en un único objeto. A ellos se sumaron misiones espaciales, satélites que registraban el viento solar, comprobando si el objeto dejaba rastros anómalos en el flujo de partículas. Telescopios infrarrojos buscaban calor que pudiera delatar actividad interna. Incluso telescopios de rayos X prestaron atención, aunque pocos creían que en ese rango se encontraría algo. Cada instrumento aportaba fragmentos de datos, pero cuanto más se acumulaban, más profunda se volvía la incógnita. En algunos espectros se encontraban líneas químicas que insinuaban un origen helado. En otros se registraban matices metálicos. Algunas cámaras veían un brillo superior a la norma, otras una ausencia casi total de reflexión. Los instrumentos, nacidos para la búsqueda, se encontraron ante un límite. Demostraron que el cosmos es capaz de dar datos y simultáneamente quitarlos. Demostraron que el objeto existía, pero no pudieron afirmar qué significaba. Y esto se convirtió en una lección importante. Incluso los ojos y oídos más perfectos de la humanidad no siempre son capaces de captar la verdad. Y aún así, sin ellos, nunca habríamos sabido del Triatlas. Sin ellos, habría permanecido como una sombra que pasaba de largo. Estas máquinas transformaron el mito en realidad y un punto en el cielo en un desafío. Y quizás, precisamente para tales pruebas, fueron creadas, para demostrar que a veces la ciencia no son respuestas,
sino la capacidad de soportar el silencio de las incógnitas. Números y gráficos, tablas y espectros parecían fragmentos de verdad, pero en manos de los investigadores se convertían en enigmas helados. Los datos recopilados del Tree Atlas irradiaban no el calor del conocimiento, sino el frío de la alienación. Cuantas más observaciones llegaban de todo el mundo, más fuerte se volvía la sensación de que la verdad solo se escapaba, dejando tras de sí un resplandor carente de significado. En los archivos de los centros astronómicos aparecían miles de archivos. Cada línea registraba un instante, un brillo, un desplazamiento angular, una línea espectral. Los científicos esperaban que al juntarlas vieran una imagen completa, pero el resultado parecía un mosaico infinito en el que las piezas no encajaban. Unos datos hablaban de cuerpo helado, otros de asteroide rocoso, otros de una anomalía que no obedecía a las leyes. Especialmente angustiante se volvió el estudio de las variaciones de brillo. En algunos momentos, el objeto brillaba inesperadamente fuerte, como si reflejara una fuente de luz invisible. En otros, casi desaparecía, perdiéndose en el fondo. Ningún modelo de rotación, ninguna hipótesis sobre la composición de la superficie explicaba estos saltos. Parecía que el Tree brillaba por voluntad propia. Los datos de radio también aportaban frío. En lugar de señales, gráficos vacíos. En lugar del silbido de las partículas, una línea recta de silencio. Pero era precisamente esta línea recta, impecablemente lisa, la que más inquietaba, porque incluso el vacío del espacio suele hacer ruido. Aquí, sin embargo, el ruido desaparecía, como si fuera absorbido por la propia esencia del objeto. Los científicos publicaban artículos, repletos de notas al pie, tablas, estadísticas, pero tras la rigurosidad académica se ocultaba una admisión, datos demasiados y comprensión ninguna. El Tree Atlas era como un espejo que reflejaba los esfuerzos de la ciencia y los transformaba en caos. Los filósofos lo llamaban resplandor frío. Los datos no calentaban, eran deslumbrantemente claros y simultáneamente inútiles. En ellos se sentía una ajenidad, un recordatorio de que el cosmos puede darnos información no destinada a ser descifrada. Y en esta fría claridad surgía una nueva perspectiva. Quizás estamos viendo los límites de la capacidad humana de comprender. Quizás el Tree Atlas existe precisamente para demostrar que no todas las curvas de luz pueden transformarse en una historia. No todos los gráficos se convierten en conocimiento. A veces, el cosmos nos deja un resplandor que no se puede calentar con significado. La ciencia siempre se ha construido sobre la certeza de que cada fenómeno, tarde o temprano, encontrará una explicación. El mundo puede ser complejo, aterrador, contradictorio, pero siempre obedece a reglas que se pueden calcular, medir, probar. Con la aparición del Tree Atlas, esta sensación quedó socavada. Todos los datos recopilados por telescopios y radiotelescopios no llevaron a la claridad. Al contrario, hicieron el objeto aún más incomprensible. Esta situación se convirtió en un raro momento de humildad científica. Astrónomos y físicos, acostumbrados a manejar ecuaciones como antorchas, admitían: la luz no disipa la oscuridad, solo la subraya. El Tree Atlas resultó ser parecido a un acertijo creado especialmente para privarnos de la ilusión de omnisciencia. En las publicaciones empezaron a aparecer palabras que antes se intentaba evitar: inexplicables, anómalas, imposibles. Estos términos no formaban parte del lenguaje riguroso de la ciencia, pero había que usarlos para designar, al menos, de alguna manera, lo que estaba ocurriendo. En estas palabras resonaba la honestidad de reconocer que nos enfrentamos a un límite. Los filósofos recordaban: la ciencia siempre nace de la humildad. Galileo reconoció que la Tierra no era el centro del universo. Newton, que el movimiento estaba regido por una fuerza invisible. Einstein, que el tiempo y el espacio son plásticos. Cada vez, el ser humano daba un paso atrás, cediendo espacio a la verdad. El Tree Atlas se convirtió en un nuevo hito en esta cadena de humildades. Obligó a reconocer: todavía no estamos preparados para explicarlo todo. Y en esta oscuridad,
paradójicamente, surgía una fuerza, porque la humildad no es derrota, sino el inicio de una nueva búsqueda. Cuando los científicos juntaban las manos ante la anomalía, no renunciaban a la ciencia. Se preparaban para el siguiente paso, para nuevas teorías, para revisar la propia comprensión de la realidad. La oscuridad científica no era vacío. Se convirtió en un espejo en el que se reflejaba nuestra vulnerabilidad y nuestra perseverancia. El Triatlas recordó: el cosmos no tiene por qué ser comprensible. Existe por sí mismo, y el ser humano es solo un invitado, capaz de observar y reconocer su propia ignorancia. Es precisamente este reconocimiento el que hace que su camino hacia la verdad sea auténtico. Cuando la ciencia se enfrenta a un objeto que no se deja explicar, inevitablemente surge la filosofía en el horizonte, porque donde los números pierden su poder, solo quedan las preguntas sobre el significado. Y el Tri-Atlas se convirtió no solo en un cuerpo cósmico, sino en un espejo para la reflexión sobre el lugar del ser humano en el universo. Los filósofos veían en él un símbolo de límite. Recordaba que nuestro lenguaje cosmológico es limitado. Ecuaciones, espectros, gráficos, describen solo una parte de la realidad. Pero si el objeto viola las leyes, entonces, quizás, las leyes mismas no son fundamentales, sino locales, creadas para un pequeño planeta junto a un sol mediano. El Triatlas se convertía entonces en un mensajero de otra verdad, la de que la realidad es más amplia que nuestras categorías. En ensayos académicos se le llamaba la sombra del cosmos, porque no ofrecía ni una imagen sólida, ni una naturaleza clara. Era un semitono, una insinuación, un vacío del que emergía el significado, como si el propio universo hubiera decidido recordarle al ser humano. No se puede poseer la verdad por completo, solo se pueden vislumbrar sus contornos en la oscuridad. Para algunos filósofos, se convirtió en un motivo para hablar del destino del conocimiento. Si la humanidad llegara a crear una teoría del todo, el Triatlas sería una advertencia de que incluso ésta resultaría incompleta, porque siempre habrá un fenómeno que se escape, como este errante. Ciencia, filosofía, mito, todos son solo diferentes maneras de iluminar la misma sombra. Pero en esta sombra también hay belleza. Genera un sentimiento de humildad ante la infinitud. La mente humana tiende a buscar claridad, pero quizás precisamente la falta de claridad es el estado natural del cosmos. El Triatlas regaló a la humanidad la experiencia de contemplar un objeto que existe fuera de los marcos, fuera de las definiciones finales. La sombra filosófica se proyectó no solo sobre la ciencia, sino también sobre la cultura. Escritores, artistas, pensadores empezaron a verlo como un símbolo de límite, de frontera, tras la cual comienza lo desconocido. En este sentido, el Tri-Atlas se convirtió no solo en un cuerpo celeste, sino en parte del universo interior humano. Una señal de que la realidad no tiene por qué ser transparente. Y entonces surgió la pregunta principal: ¿qué significa vivir en un mundo donde siempre hay algo incomprensible? No había respuesta, pero la propia formulación de la pregunta acercaba a la humanidad a la comprensión del cosmos. Porque a veces, la sombra de la filosofía dice más que la luz de la ciencia. Ante el cosmos, el ser humano siempre sintió no solo curiosidad, sino también escalofrío. La infinitud no es solo un espacio que se pierde en el horizonte. Es un abismo en el que se desvanecen las escalas, los significados y los apoyos habituales. Y el Triatlas se convirtió en un recordatorio vivo de este abismo. Era pequeño, insignificante en comparación con planetas o estrellas, pero precisamente su incomprensibilidad lo convertía en un espejo del miedo humano. Porque si incluso un pequeño errante es capaz de destruir las leyes habituales, ¿qué se esconde entonces en las profundidades del cosmos infinito? ¿Cuántos objetos más existen? ¿Cuántos misterios pueden irrumpir súbitamente en nuestro sistema? Los filósofos llamaban a este miedo horror cósmico. No es el miedo asociado a la amenaza vital o al peligro. Es el miedo al propio hecho de la inmensidad, a que la razón nunca pueda abarcar todo.
y el Tri-Atlas intensificaba este sentimiento. Su aceleración, su imposibilidad matemática. Todo esto se convertía en el símbolo de un límite que el ser humano es incapaz de cruzar. Los científicos intentaban ceñirse a los hechos, pero incluso entre ellos resonaban admisiones. Este objeto me hizo sentir por primera vez la insignificancia de nuestro conocimiento. En entrevistas, diarios personales, notas de conferencias, se filtraba lo que normalmente se oculta tras el lenguaje seco de la ciencia, el temblor de la impotencia. En la cultura, esto resonó aún más fuerte. Artistas lo representaron como un signo oscuro. Poetas escribieron versos sobre el huésped del infinito. En la imaginación humana, el Tri-Atlas se convirtió no en un cuerpo, sino en un símbolo. Símbolo de que la infinitud no solo es hermosa, sino también aterradora. Y, sin embargo, en este miedo había algo creador. Porque el miedo a la infinitud es la fuente del movimiento hacia adelante. Nos obliga a construir telescopios, lanzar satélites, escribir ecuaciones. Nos recuerda que el conocimiento no es una victoria sobre la oscuridad, sino un acercamiento infinito a ella. El Tri-Atlas se convirtió para la humanidad no en una amenaza, sino en un espejo del sentimiento interior. Demostró, no tememos al objeto en sí, sino a lo que significa. La infinitud, en la que no hay fin, no hay límites, no hay verdad definitiva. Y es precisamente este miedo lo que nos hace humanos, seres que saben mirar al abismo y seguir haciendo preguntas. La ciencia explica, pero el ser humano siempre busca en el cosmos no solo fórmulas, sino también signos. Y cuando el Tri-Atlas apareció en los confines del sistema solar, comenzó a vivir en dos dimensiones simultáneamente, como objeto de observación y como símbolo. Su trayectoria, su aceleración, su silencio incomprensible. Todo esto despertaba en las personas no solo preguntas, sino también sentimientos que la ciencia no podía agotar. Para muchos, se convirtió en un recordatorio de la antigua tradición de ver en los cielos un misterio. En el pasado, los cometas se consideraban presagios de desgracias o heraldos de cambios, pero el Tri-Atlas era diferente. No traía amenazas, no predecía catástrofes. Su aparición se sentía como un susurro, como una suave insinuación de que la realidad es mucho más profunda de lo que estamos dispuestos a aceptar. En círculos filosóficos se hablaba de él como de un puente entre el conocimiento y el mito, porque se encontraba justo en el límite, lo suficientemente real como para ser fijado por telescopios y lo suficientemente enigmático como para no encajar en ninguna teoría. Tal objeto se convierte en la proyección ideal de las expectativas y miedos humanos. El halo místico creció también en la cultura. Los artistas lo representaban como una sombra resplandeciente. Los músicos componían lentas piezas en las que resonaba el frío ritmo de su movimiento. Para ellos, el Tri-Atlas se convertía no en un cuerpo astrofísico, sino en un símbolo de lo invisible, de lo que se oculta tras el horizonte de la percepción. E incluso entre los científicos resonaban entonaciones de misticismo. En artículos y entrevistas aparecían metáforas: mensajero, huésped, enigma. Entendían que estas palabras trascendían la rigurosa ciencia, pero sentían que otro lenguaje simplemente era impotente. Para hablar del Tri-Atlas había que recurrir a imágenes, a poesía, a misticismo. Este objeto demostró que el cosmos no puede separarse de la imaginación humana. Siempre será simultáneamente científico y místico. Y precisamente en eso reside su fuerza. El Tri-Atlas se convirtió en un ejemplo vivo de que el universo no es solo matemáticas, sino también poesía, no solo ecuaciones, sino también símbolos, y que a veces un objeto que pasa a nuestro lado puede dejar una huella no en las fórmulas, sino en los corazones. El cosmos enigmático no es una negación de la ciencia, sino su extensión al dominio de los sentidos. Y el objeto Tri-Atlas encajó en esta tradición, convirtiéndose en un signo de que la realidad es siempre más vasta que cualquier intento de describirla. Cuando los astrónomos y físicos describían el Tri-Atlas, recurrían cada vez más a un lenguaje que trascendía los informes secos.
Las fórmulas permanecían, los gráficos se multiplicaban, pero las palabras adquirían un ritmo, como si aspiraran a convertirse en poesía. El objeto no permitía ser hablado únicamente en términos de ecuaciones. Su naturaleza era tan paradójica que la descripción se asemejaba a un poema escrito con cifras. Los artículos científicos, normalmente severos y desprovistos de imágenes, se llenaron de metáforas. Un vagabundo, un susurro, una voz desde el abismo. Los informes de conferencias sonaban como si sus autores no pudieran distinguir los hechos de los sentimientos. Incluso en comunicados de prensa oficiales, aparecieron frases que revelaban algo más allá de la ciencia, un intento de aprehender lo inefable. Era algo natural. El triatlás se situaba en la frontera, donde la matemática se transforma en filosofía y la filosofía se convierte en poesía. No ofrecía respuestas acabadas, solo abría un espacio para la imaginación, un espacio que requería un lenguaje distinto, flexible, figurativo, capaz de expresar no el saber, sino el asombro. Algunos investigadores confesaban sentir, al observar el objeto, no tanto excitación intelectual como una experiencia estética. Su trayectoria, su silencio, su imposibilidad provocaban no solo preguntas, sino también fascinación, como si el cosmos le mostrara su rostro no a través de fórmulas, sino de belleza. Y en esto nacía una nueva ciencia, una ciencia limítrofe con el arte. El triatlás se convirtió en objeto de estudio e inspiración para textos, música, pinturas. Demostró que el conocimiento no tiene por qué ser frío. Puede estar lleno de poesía si el objeto así lo exige. En este sentido, el triatlás transformó no solo la cosmología, sino también la cultura del saber. Nos recordó que el universo no es solo un objeto de análisis, sino también una fuente de inspiración, que a veces la línea entre la fórmula y el poema se desvanece, y que es precisamente en esa frontera donde nace la verdadera comprensión. El triatlás expuso la línea donde la ciencia deja de ser una herramienta rigurosa para empezar a rozar la fe. No una fe religiosa en el sentido habitual, sino una fe en la propia posibilidad de comprender. Cuando las fórmulas se desmoronaban, cuando los datos se contradecían, solo quedaba la confianza en que el universo es explicable. Y en esa confianza resonaba la misma nota que en la fe, el anhelo de ver sentido donde aún no lo hay. Los científicos debatían entre sí. Algunos afirmaban que tarde o temprano surgiría una teoría que explicaría toda la aceleración, el silencio, los espectros contradictorios. Otros, con cautela, reconocían: quizás nos hemos topado con un fenómeno que nunca podremos describir por completo. Y otros encontraban un extraño consuelo en ello. Después de todo, el misterio en sí mismo es parte del conocimiento. No se puede negar. Para la humanidad, el triatlás se convirtió en el símbolo de esta frontera. Mostró que la ciencia no siempre puede dar respuestas definitivas, que también vive de conjeturas y esperanzas, y que a veces la explicación requiere no solo ecuaciones, sino también la fe en que la verdad existe. Los filósofos escribían: estamos al borde del mapa, y más allá de esta línea comienza la fe. No es una negación de la ciencia, sino su continuación con otro lenguaje, porque la fe es la capacidad de mantener las preguntas abiertas, sin apresurarse a cerrarlas con dogmas. En este sentido, el triatlás fue una lección. La verdad no es siempre el resultado final. A veces es el camino que recorremos a ciegas. La frontera entre ciencia y fe no destruye a ninguna de las dos, las convierte en aliadas. La ciencia nos proporciona hechos, la fe nos da el coraje de vivir con la incertidumbre. El triatlás se encontraba precisamente en esa línea. Era un cuerpo real, registrado por telescopios, y un símbolo que no se podía explicar del todo. Y en esta doble imagen se reflejaba la propia naturaleza humana: buscar, conocer, pero también creer que el sentido existe incluso en la oscuridad. Apareció de repente y se desvaneció igualmente rápido. Para el cosmos fue solo un movimiento fugaz. El objeto cruzó el sistema solar, dejó su huella en los datos y se alejó hacia donde nadie podría observarlo. Pero para la humanidad se convirtió en un evento que permanecería en la memoria durante décadas. Los astrónomos,
Lo siguieron hasta el final, hasta que su débil luz se disolvió en el fondo de las estrellas. Las últimas mediciones registraron destellos cada vez más tenues, confirmaciones cada vez más raras. Finalmente, llegó el momento en que los telescopios ya no pudieron distinguirlo entre las innumerables luces de la galaxia. Y entonces el mundo comprendió. El Triatlas se había ido, pero con él, el misterio no desapareció. Por el contrario, se volvió aún más agudo, ya que solo obtuvimos unos pocos meses de observaciones, y en ese tiempo logró refutar toda una serie de teorías. Su partida dejó un espacio para las conjeturas, que vivirá más que cualquier cálculo. La última mirada al Triatlas fue como una despedida de algo que había alterado el paisaje interno de la ciencia. Los científicos se dieron cuenta de que el cosmos guarda mucho más de lo que somos capaces de explicar. Los filósofos sintieron que la realidad no tiene por qué ser transparente. La gente de todo el mundo vio que incluso un objeto diminuto puede sacudir la sensación de estabilidad del universo. Desapareció, pero se convirtió en un símbolo de lo incomprensible, un símbolo del límite, un símbolo de que la realidad puede ser diferente. Y, quizás, en esto radicaba su verdadero significado: recordar a la humanidad que el mundo no está cerrado, que el misterio siempre está cerca y que cada una de nuestras miradas al cielo es un encuentro no solo con el cosmos, sino también con nosotros mismos. Cuando el Triatlas desapareció más allá del límite de la observación, no se disolvió por completo. Su sombra quedó en los artículos, en la memoria de los instrumentos, en las conversaciones de los científicos y en aquellas noches en que los astrónomos escudriñaban la pantalla, captando los últimos destellos de luz. Pero quizás lo más importante es que permaneció en la imaginación humana. Este viajero interestelar mostró no tanto el enigma del cosmos como los límites de nosotros mismos. Vimos que nuestras leyes son frágiles, nuestras teorías provisionales y nuestra certeza temporal. El universo es capaz de presentarnos un objeto que destruye la lógica, y nos vemos obligados a admitir que la verdad siempre se escapa. Pero junto con esto llegó otra comprensión. El cosmos no solo asusta con su abismo, sino que también inspira. La ciencia no es un final, sino un camino, recordaba a alguien. Es un movimiento infinito hacia el horizonte, detrás del cual siempre se esconde una nueva maravilla. Quizás algún día entenderemos lo que significó. Quizás encontremos nuevas ecuaciones, nuevas leyes, nuevas formas de mirar el tejido de la realidad. O tal vez su misterio seguirá siendo un misterio, un símbolo eterno de que el universo nunca será completamente transparente. Y en esto hay un consuelo, porque es precisamente el misterio lo que da sentido a nuestro camino. Es la imposibilidad de saberlo todo, lo que nos impulsa a levantar la vista por la noche hacia los telescopios, a lanzar satélites, a escribir fórmulas y versos. Y, mirando al vacío donde una vez estuvo el Triatlas, comprendemos que su desaparición no es un final, sino el principio de nuevas preguntas. Y mientras estas preguntas resuenen, mientras la humanidad persiga respuestas, mientras el cosmos la atraiga hacia el infinito, este no solo será un silencio frío, sino también la fuente más profunda de esperanza. Sí,